dijo, ¿verdad? Mi casa. Bueno, gracias a Dios que Él nos está dando la oportunidad de que nosotros disfrutemos de algo maravilloso, porque Él así lo prometió, dijo que Él iría, y claro, no fue de gusto. Ha preparado un lugar para cada uno de nosotros y vamos a disfrutar de eso. Ahora, mi casa, cuando yo hablo de mi casa personal, podría ser que yo tengo un estilo de vida en mi casa. Puede ser que usted, hermano Rafael, tiene un estilo de vida en su casa donde está. Entonces usted tiene sus propios reglamentos en su casa, usted sabe lo que se hace en su casa y lo que no es permitido hacer en su casa. Así es. Lo que tenemos ahí, como estamos hablando, bueno, en el caso de Mano Dago ya sabe lo que se tiene que hacer en su casa. Él sabe lo que no debe de hacerse en su casa. Lo interesante es lo que quiero decir. Yo no puedo ir a disponer a hacer lo que ustedes ya tienen por hacer en su casa. ¿Cómo se sentiría usted, Mano Dago, usted, Mano Darío, Mano Rafael, que llegara yo de pronto a su casa y empiece a poner el sistema de vida que se tiene que vivir allí? Los reglamentos que tienen que elegir su casa. ¿Cómo se sentirían ustedes? Disgusto, ¿eh? Porque ustedes son los jefes, ustedes tienen sus normas, ustedes saben cómo van a organizar su casa y eso es lo maravilloso. Entonces, Dios tiene su casa. Y por muy familiarizados que nosotros estemos en la casa de Dios, nosotros tenemos que respetar los reglamentos de Dios, porque Dios tiene su propia forma como actuar en su casa. Y eso nos ha venido enseñando a todos los creyentes de todas las edades. Entonces, para dar comienzo a la investigación, ¿cuál es la casa del Señor? Por eso utilizamos nosotros entonces el texto bíblico de Éxodo capítulo 25, versículo 8. ¿Se recuerdan cómo decía? Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Correcto. Entonces Dios dice allí al pueblo creyente, Dios está dándole órdenes a Moisés para que pueda comunicarlo a todo el pueblo. Y le dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿En medio de quién? Del pueblo. Dios quería vivir de cerca con el pueblo. Sí. Dios siempre ha anhelado estar de cerca con su pueblo y entonces Él necesita un lugar, un espacio. Y ese lugar es este lugar conocido como el templo, como la iglesia de Dios. Entonces, esta es la casa del Señor y vamos a confirmarlo con otro texto bíblico que lo encontramos en Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, en el capítulo 8. Así que, si tiene la Biblia ahí cerca, puede buscar el texto que vamos a leer, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 18 y 19. Vamos a tratar de encontrarlo por acá, el capítulo 8, primer libro de Reyes. Dice el versículo 18, vamos a leer también el 19. Pero Jehová dijo a David, mi padre, ¿cuánto ha haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre? Bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Entonces ahí está. Salomón se encargaría, ¿verdad?, de edificar el templo, la casa
en honor al nombre de nuestro Dios. Entonces ahí estaría. ¿Qué sucedió con ese templo, con esa casa? Lo vemos en el versículo 10 del mismo capítulo de Primera de Reyes, en el versículo 10, siempre el mismo capítulo 8, y dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Entonces Dios fue a posesionarse nuevamente en su casa, ¿verdad? En su casa. Entonces vemos ahí que Dios tiene su propia morada entre los seres humanos y es la casa de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo consideraban los líderes ese templo? ¿Cómo consideraban los líderes a ese templo? Porque ya vemos, Dios estaba diciendo: mi casa, ustedes no van a construir casa, ustedes me harán un santuario, yo necesito estar entre ustedes. Ahora, la dirigencia, los cristianos, los líderes, los grandes, ¿cómo consideraban ese templo? ¿Cómo consideraban esa casa de Dios? Entonces es lo que quiero que descubramos en el libro de Jeremías, capítulo 7. Vamos a ver cuál era el comportamiento de los líderes hacia el templo de nuestro Dios, hacia la casa de Dios. Jeremías capítulo 7, versículo 4. Dice Jeremías 7, 4: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Vea qué interesante el texto bíblico. Nos hace una invitación a nosotros y nos dice que no debemos de fiar, que no debemos, en otras palabras, de confiarnos de aquellas personas que hablan tan bonito acerca del templo. En esos tiempos, mis queridos hermanos, había personas que estaban hablando hermoso del templo. ¿Quiénes eran? Los líderes. ¿Y cómo decían? Casa del Señor, ¿verdad? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Entonces, ellos reconocían que era templo de Jehová. Lo mismo puede sucedernos a nosotros hoy en día. ¿Cuántos reconocemos que este lugar es la casa del Señor? Amén. Gloria a Dios, que todos por lo menos tenemos esa visión, tenemos ese conocimiento que esta es la casa del Señor. Ahora, ¿cómo nos comportamos en la casa de Dios? Como adultos. ¿Y cómo estamos instruyendo a nuestros pequeños a considerar la casa del Señor? Ahora bien, dice el versículo 11, dice Jeremías 7:11: es cueva, dice, de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces, los líderes decían: templo del Señor es este. Pero el Señor, a través del profeta, dijo: no vayan a confiar en estas palabras de estos líderes, porque al parecer se muestran interesados en el templo, pero la forma en que él, ¿verdad? La forma en que ellos mismos estaban considerando al templo, a la casa del Señor, era con una perspectiva diferente. ¿Por qué razón? Porque ellos decían: cueva de ladrones es delante de ustedes esta casa. Entonces, en esta versión, como dice, no se fíen de palabras mentirosas. Okay. Entonces estaban con engaño, ¿verdad? Entonces habían palabras, ¿cómo dice ahí? ¿Acaso esta casa sobre la cual se ha llamado mi nombre ha llegado a ser sencillamente una cueva de saqueadores a los ojos de ustedes? Miren, yo mismo también lo he visto, es la expresión de Jehová. Entonces ahí está. Entonces ya en el otro contexto que estamos leyendo, en el 11, está leyendo Reina, dice, ¿verdad?, así la escritura ahí, ¿verdad? Que estas personas, estos mismos que decían templo del Señor es este, templo del Señor es este,
al mismo tiempo ellos de esa forma consideraban la iglesia, el templo, como una cueva de ladrones. Ahí dice salteadores. Entonces podemos ver nosotros que este templo, estas casas, por tiempos han venido siendo profanadas por las personas. Y lo que me sorprende es que no es por el mundo, sino que por nosotros mismos los creyentes, los que estamos adentro, correcto. Entonces nosotros mismos venimos y profanamos el templo, porque estas son moradas de Jehová, apartadas para él, como dice, es un lugar santo para Jehová. Entonces él invita a las personas a reunirse en estos lugares, a poder compartir la bendición de Dios en estos lugares. Pero nosotros muchas veces queremos sacar otro provecho de los templos. No nos conformamos, mano de agua, con venir, adorar a Dios, rendirle las gracias a Él, sino que muchas veces venimos con una perspectiva diferente, queriendo sacar otro tipo de provecho de los templos, de las iglesias, de las congregaciones. Entonces, estos líderes veían el templo del Señor como una cueva de ladrones. Jeremías lo está declarando. Ahora, ¿cómo un lugar perfecto para qué? Los líderes estaban viendo un lugar como un lugar perfecto para hacer robo, para robar. Ahora, ustedes se pueden preguntar, ¿y qué podemos venir a robar nosotros aquí a la casa? Bueno, de repente pueden haber algunos intereses y pueden haber algunas cosas. Entonces, lo interesante que nosotros podemos decir, puede venir alguna persona de allá afuera, abre el templo y se lleva el material que tenemos, el equipo y todo, robó. Pero ¿cómo un creyente entra y roba? Es otra cosa. Porque usted no ve que va a salir con los aparatos de la iglesia, ¿verdad? Que no ha sucedido eso. Entonces, pero sí vemos que los líderes consideraban como un lugar perfecto el templo como para estar robando, como para poder hacer del templo una cuevita para estar robando, ¿verdad? De ladronismo ahí. Ahora, ¿qué dice el libro de Juan? Vamos a estudiar lo que dice el libro de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 16. Juan, capítulo 2, versos 13 y al 16. Dice entonces la Escritura: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Ahí estaban esos muchachos. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas, dice por acá, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Así dice esta versión. Entonces vemos que Dios hizo una visita al templo. ¿A cuál templo? A Jerusalén, al templo hermoso en Jerusalén. Y dice que cuando fue, era una fiesta, para una fiesta de Pascua. ¿Y qué sucedía en las fiestas de Pascua? Había muchos sacrificios. Entonces, ¿qué fue allá? Dice nuestro Dios al templo. ¿Qué halló? Dice. Vamos a ver si me ayudan, que a mí se me olvidó. Había bueyes, habían ovejas, palomas, y habían personas que cambiaban dinero. Entonces, ¿qué les dijo el Señor? Bueno, por mientras me preparo una cuerdita por aquí, espérense un ratito. Y luego cuando ellos miraron eso, se fueron, ¿verdad? Más o menos tantearon que para ellos era. Entonces, abandonaron el lugar, y entonces Jesús sacó lo que estaba por ahí, volcó las mesas, las monedas salieron por ahí rodando, y el Señor hizo una limpieza en el templo y le dijo: ustedes, la casa del Señor, la están convirtiendo en, ¿qué le dice? En una casa de mercado. Entonces, eso es lo terrible. ¿Ah?
¿sí? De mercancía. Entonces, ese es el problema cuando nosotros decimos que este es templo del Señor, pero con la misma venimos y este lugar lo convertimos en otra cosa. Puede ser en mercadería, imagínense. Entonces, ahí está el problema. Entonces el Señor les reclamó a los líderes por tal razón. Ahora, ¿cómo llegaron estos mercaderes al templo? ¿Qué los motivó a llegar hasta ahí? ¿Se han hecho la pregunta a ustedes? ¿Qué motivó a los mercaderes a poner sus negocios en el templo? ¿Ah? Porque llegaba gente, fácil de hacer negocio. Claro. Sí, porque en un templo grande todo el mundo va. Ahí fortificos. Vaya, digamos que este templo fuera gente que atacaba, fuera el único. Era facilito ponerlo por negocio. Fácil. Porque todo el mundo llega ahí. Entonces, yo conozco algunos templos Las adventistas. mujeres de hoy nomás, como si hubiera una cosa de esta comprarme. No, sí, seríamos expertos comprando. Claro, entonces yo he visto templos adventistas donde van a vender cositas. Ahí entre confites de galletas, churros, frescos, jugos. Conozco templos adventistas. Entonces veo que estos hermanos, porque son hermanos de la iglesia, y más, son de la familia del liderazgo. Entre los líderes grandes del templo. Entonces, eso es lo que el ejemplo que se le está dando a la membresía. Entonces, por lo menos vamos a dar un pequeño relato. Mire, Éxodo, vamos al libro de Éxodo en el capítulo 12. Vamos a leer unos 2 textos bíblicos para refrescar un poco más nuestras memorias sobre el tema. Éxodo capítulo 12. Vamos a estudiar unos 2 textos bíblicos en este capítulo 12. Dice así, miren, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Para qué iba a ser? Para la Pascua. Entonces, ahí inicia la fiesta de la Pascua. Cuando el Señor quiere sacar al pueblo y va a sacar al pueblo de Egipto, entonces la fiesta se celebra, la fiesta de la Pascua. Entonces, en esta fiesta se sacrificaron muchos corderos. Cada familia entonces sacrificó un cordero. Ahora, ¿cuántas familias estaban más o menos entre las 12 tribus? No sé, pero eran muchas familias. Entonces, cada familia sacrificaba un cordero. Entonces, esta fiesta iba a permanecer, porque así se lo ordenó el Señor. Y les dijo, y esta fiesta, les dijo más enseguida, la celebrarán de generación en generación. ¿Hasta cuándo más o menos iba a estar esta celebración? Hasta que fuera sacrificado el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esta misma fiesta era la que se estaba celebrando cuando Jesús subió al templo. Y como en esta fiesta se sacrificaban corderos, entonces eso es lo maravilloso, que entonces los líderes dijeron, bueno, para esta fiesta se compran. Había otra fiesta para la fiesta de las cabañas que también se hacían algunos sacrificios. Entonces dijo, bueno, dijeron los líderes, esta es una buena fecha como para hacer negocio. Así que vamos y platiquemos con los sacerdotes. Y entonces convinieron entre los mercaderes y los sacerdotes de que dijeron, establecemos aquí el negocio en el templo y nos repartimos de la ganancia. Así, las personas que vienen de largo, aquí nomás van a poder comprar el cordero y ya no van a tener necesidad de acarrearlo de tan largo. Entonces vinieron ellos y hicieron este trato y lo echaron a andar. Ahora, vamos a ver. Hay una partecita en una página de este libro, El deseado de toda la gente, que nos ayuda a entender
cuáles eran los motivos por los cuales ellos estaban haciendo este tipo de cosas. Voy a tratar de encontrarla y leerles un pequeño párrafo de este libro. El deseo de toda la gente, la página es la 128. Ponga atención como dice, miren, los dirigentes judíos habían enseñado al pueblo que en Jerusalén se les indicaba cómo adorar a Dios. Allí durante la semana de Pascua se congregaban grandes muchedumbres que venían de todas partes de Palestina y aún de países lejanos. Los atrios del templo se llenaban de una multitud promiscua. Muchos no podían traer consigo los sacrificios. ¿Por qué razón? Porque venían de largo, que habían de ser ofrecidos en representación del gran sacrificio. Para comodidad de los tales, se compraban y vendían animales. ¿A dónde? En el templo. Entonces, ¿para qué razón? Para comodidad. Lo que yo me pregunto es, ¿estos líderes acaso no estaban haciendo algo que al parecer tiene lógica? Imagínense ustedes que nosotros hubiéramos estado en ese tiempo y que nos tocara venir siquiera de Campamento Viejo hasta este lugar para poder sacrificar, y que usted tenía que traer su cordero. En esos tiempos no iban en carro y lo podía echar en el carro fácil, lo traía, pero en esos días no, o montado o a pie, le había que venir arriando ese cordero desde allá. ¿Se imaginan qué sacrificio tan grande? Entonces los líderes, esos de mente brillante, dijeron, no, le vamos a hacer comodidad al pueblo, vamos a poner el negocio aquí en el templo, y de todas maneras este es un negocio de Dios, este es un sacrificio, son animales, son corderos que representan al Señor, y ¿por qué no hay ningún problema tenerlos aquí dentro del templo, aquí en el templo para negociar? No hay problema. Entonces lo hicieron. Ahora, ¿cómo miró Dios ese acto para comodidad del pueblo, ese acto de gratitud, ese supuesto trato entre los líderes para poder ayudar al pueblo? ¿Cómo lo consideró Dios? Vamos a seguir estudiando más acerca de este tema, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 21. Estoy terminando las citas bíblicas, solo me faltan 2. Pongan mucha atención. Mateo capítulo 21. El que no anotó y se le olvidó y me va a preguntar. No se las regalo, no se las va a regalar. Mateo capítulo 21. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Mateo 21, 12 y 13 dice: Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa. Ahí está el nombre de la reflexión. Mi casa, sacada del texto bíblico, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué les digo? Sí, casa de ladrones, cueva de ladrones. Entonces, miró con los mismos ojos que los líderes miraron esta actitud. Jesús acaso la miró con los mismos ojos, con el mismo pensamiento. Entonces, claro, la Escritura dice, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, aunque el líder muchas veces vea que hay algo bueno para ayudar, cómo ayudar a la iglesia, pero puede hacer que nos metemos en problemas.
¿Por qué razón? Porque la congregación no tenía que sacrificarse tanto, porque ahí estaba ya todo a comodidad del pueblo. Usted venía y vea que algunos sacrificios muchas veces tenía que usarse sal y algunos harina, también se vendía algunas especies. Sí, entonces, ¿por qué razón? Porque todo eso era parte del sacrificio. Entonces, no solamente lo que menciona ahí, el deseo de la gente, amplía un poco más este término y está mencionando esas otras cositas. Entonces, así miraba el Señor. Mi casa, dijo, será llamada casa de oración. Para el Señor, su casa es un lugar de ¿qué? De oración, de adoración. Pero los líderes la habían convertido como para un negocio brillante, porque hay que ser claro. ¿Creen ustedes que les está yendo bien? Sí, les está yendo bien. Muchos corderos vendían, y más, y los vendían a un precio más elevado. Se aprovechaban de la gente, incluso con los sacrificios que representaban a nuestro Dios. Bueno, voy a leer otra cita bíblica, Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Dice Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Lo que necesitamos concentrarnos es, después de todo eso, de una casa de oración, Dios dice, en mi casa es necesario que haya alimento. Entonces vemos que Dios sí permite que haya alimento en la casa. ¿Qué tipo de alimento? Del cual nos estamos alimentando hoy. ¿Ah? Y también alimento literal en el tiempo de los levitas. Ahí estaba el alimento. Entonces, eso era permitido por Dios, que hubiese alimento espiritual y físico dentro en las iglesias. ¿Cómo? Así como estamos hoy. Nadie va a venir hasta acá, solo vamos a orar y nos vamos a ir. No, tenemos que comer una porción de la Escritura, luego salimos de aquí tranquilos y felices. Entonces, hay alimento en la casa del Señor. Eso es lo que Él, ¿verdad?, está por lo menos apoyando. Oración, alimento en su casa. Pero ovejos, corderos, bueyes y algún otro tipo de cosas, eso no lo estaba apoyando Él, aunque pareciera ser una idea brillante de los líderes, ¿verdad?, ayudando al pueblo. Bueno, según Isaías 56:7, que fue lo que Jesús recalcó y dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Entonces, ¿de dónde lo extrajo? Lo extrajo de Isaías 56:7, porque ahí estaba escrito. Entonces el Señor citó la Escritura. No fue que vino de un solo y puso esa ley, no, ya estaba. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, mas ustedes están con otro tipo de pensamiento, queriendo hacer negocios en el templo, haciendo un mercado de mi casa, convirtiéndola en cueva de ladrones. El deseo de toda la gente, la página 540 y 541. Voy a leerles otro poquito y vamos ya finalizando. El deseo de toda la gente, el que tenga el libro ahí en su casa puede irlo a estudiar, y el que lo tiene virtualmente también puede usarlo. De esa forma puede investigar más claramente lo que aquí muchas veces nosotros venimos a presentar. El deseo de todas las gentes, la página 540, dice así: había multitud. No, aquí vamos a leer lo que dice. Miren, los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Habían convertido en medio de ganancias los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Entonces, en medio de ganancia habían convertido los mismos símbolos. Entonces venían y tomaban los corderos y hacían ganancia con eso. Al parecer le estaban haciendo favor al pueblo porque se los traían al templo, pero de allí con la misma les estaban cobrando precios elevados en el templo. Entonces todo eso el Señor no lo miró bueno. Entonces, ¿qué tipo
¿Qué tipo de ventas se realizaban en el templo en esos días? ¿Cuáles eran? El Señor no le gustó la venta. Ahora, ¿qué tipo de ventas se realizan en los templos hoy en nuestros días? Días, escuela sabática, son ventas que se hacen. Ventas que se hacen. Entonces, Ahí se está también los cambios, dando los cambios de dinero y todo eso. No sé si... sí, estaban también los cambios, ya lo leímos, estaban también los cambios de dinero. Entonces, vamos a un punto. Comprar el sacrificio no era malo. ¿O era malo? No, No era malo. ¿Qué era lo malo, creen ustedes? hacerlo en el templo. El lugar era donde lo compraban. Ahí estaba el problema. ¿Por qué razón? Porque podían traer el sacrificio de allá de su casa, podían traer correctamente su cordero si tenía, y si no lo compraba, y lo traía y lo sacrificaba y todo tranquilo. Sí, correcto. El problema era comprarlo. Ya eso al Señor no le gustó, ya dijo, no, ustedes en mi casa están haciendo un mercado entonces. Ahora, como ya estamos viendo, ¿cuáles entonces son los negocios que hoy en día se hacen? Ya dijo nuestro hermano. Quizás se venden lecciones, quizás se venden algunos otros libros buenos, quizás incluso se pueden traer... bueno, en estos días lo que hemos estado más experimentando, por lo menos, ¿verdad?, es el conflicto de los siglos que estábamos comprando para regalar. Las lecciones que comúnmente cada 3 meses, pues por ahí las estamos comprando. Y como les dije yo, fuera de estas cosas, hay algunas iglesias que practican ya negocios más todavía diferentes a esto. No es porque sea un negocio espiritual, es que es bueno en el templo. No. Los corderos eran un símbolo de ¿qué? De Cristo. ¿Y era bueno comprarlos dentro del templo? No. Bueno, las lecciones, los libros, incluso la misma escritura que muchas veces compramos, no es malo comprarlo. Es bueno comprar ese material porque nos ayuda, pero tenemos que nosotros hacer la diferencia. Como líderes de la iglesia, ubicar estas ventas fuera del templo, ¿verdad? Comprar nuestras cartillas fuera del templo, comprar nuestros libros fuera del templo, comprar la escritura fuera del templo. Bueno, nosotros casi no tenemos problemas como líderes porque no somos colportores, ¿verdad? El asunto son nuestros pastores que son colportores. ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos? Para que ellos no traigan su mochila llena de libros, y ustedes saben, ignorantes, muchas veces inocentemente ellos colocan sus libros acá y ya entonces vienen y se paran acá. Hermano, hoy les traigo una propuesta excelente. Miren, aquí le tenemos este libro. Este es un muy buen libro. ¿Sí han visto estas cosas ustedes? Sí, yo ya las he visto. Este es un muy buen libro, yo ya lo estudié, usted es necesario que lo tenga y no puede dejar que este libro se vaya de sus manos. Así que el precio de este libro ahorita está en oferta y lo andamos a tan solo 50 lempiras. Así que ¿cuántos van a querer libros, hermanos? Así pueden ustedes de una vez pues tomar sus libros. Entonces venimos y compramos bastante material. ¿Es bueno comprarlo? Sí, es bueno. Pero ellos, nuestros líderes, nuestros pastores, como pastores, administradores y colportores que son, deberían de visitarnos en nuestros hogares, ir con el material a nuestros hogares y decirnos, hermano, va a comprar un libro. Perfectamente, yo me gusta comprar libros. Le compraría un libro si tengo el dinero en mano. Pero en el templo se nos vuelve malo. Entonces haríamos de este lugar una casa de mercado y ya no la estaríamos considerando como una casa de oración. Entonces, si nosotros sabemos que esta es la casa del Señor y que el Señor no tiene tales reglamentos dentro de su casa, nuestros líderes deberían de respetar
estos asuntos. Y nosotros como miembros deberíamos de ser inteligentes y decirle, pastor, está bien, su material está bonito, pero en la casa le voy a comprar. Le ayudaríamos con eso y no le ofenderíamos. Eso no es ninguna ofensa decirle al hermano, visíteme en mi casa, yo le voy a comprar. O espere que salgamos por allá, hablamos del librito y lo vamos a comprar. No hay necesidad de ofenderlo. Jesús tenía una autoridad mayor que nosotros, entonces él sacó una cuerda y si tenía que darle, les iba a dar, pero él tiene la autoridad que yo no la tengo, que usted no la tiene, entonces nosotros tenemos que hacer una purificación en el templo, pero diferente. Lo vamos a hacer con sabiduría, con conocimiento. Si en este lugar, vamos a decir así, el negociante va a lugares donde le compran, pero si hay lugares que el negociante no vende, ese negociante no va a ir nuevamente a ese lugar a vender. Entonces, si vinieron nuestros pastores con el colportaje acá, y nosotros aquí dentro de la iglesia no le compramos, y los compramos fuera de la iglesia, les compramos en nuestros hogares, les aseguro que otra vez el pastor ya no va a venir con los libros acá, sino que nos va a visitar a las casas. Entonces estaríamos haciendo una purificación en el templo, ayudándonos de unos a otros porque nos necesitamos apoyar. Entonces eso sería de mucha bendición. Ahora, ya vimos que el templo es un templo, ¿verdad?, consagrado para el Señor y es la casa del Señor. Ahora, el deseo de toda la gente hace mención a estas cosas y también toma el doble sentido, que quizás debería dejarlo para un nuevo tema, porque estamos estudiando que en Corintios, en 1 Corintios 3, 16 y 17 está hablando que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Entonces nos está relacionando a que como nosotros somos personas tan preciosas como esta casa, y que así como en esta casa es necesario que haya purificación, también en nuestras vidas tiene que haber purificación. Pero claro, tenemos que empezar a purificar nuestras vidas hoy para que estemos aptos para poder entonces también purificar, que Dios permita la purificación en nuestros templos, en nuestras iglesias, en diferentes partes de cada uno de los distritos. Entonces, que el Señor nos ayude. Por lo menos nosotros entendemos estas cosas, somos un pequeño grupo y fácilmente, si nosotros queremos poner fuerza de voluntad, podríamos sacar los negocios del templo. Fácilmente los podríamos hacer. ¿Cómo podríamos hacer también con las lecciones? Que ya ese sí es un problemita entre nosotros, ya como líderes, porque si ya eso nos conviene a nosotros. Hablamos de las lecciones y ya está el asunto, tenemos que comprarlo. ¿Cómo podríamos hacer? Allá, de repente, allá afuera. No necesariamente traer los dineros acá y fácilmente, ¿verdad? Aunque es un material bueno, ya lo dije, no es pecado comprarlo, pero tenemos que tener ese cuidado, ese respeto en la casa del Señor. Entonces, prácticamente en la siguiente vez que nos toque hacerlo, podemos ya empezar a practicar estas cosas. Lo hacemos allá afuera, compramos nuestras lecciones, cuando tenemos el título lo damos a nuestros hermanos que ellos se encargan las lecciones y tranquilos, y no estamos así manchando la imagen del templo de nuestro Dios. No la estamos usando como cueva para ladrones. ¿Por qué razón? Porque podría ser que la convirtiéramos nosotros en una casa de mercado, no en una cueva de ladrones, porque entre nosotros no nos robamos, ¿verdad? Entre nosotros no, pero estaríamos convirtiéndola en una casa de mercado, porque sí podemos hacer un tipo de transacciones aquí en el templo. Que el Señor nos ayude. Sigamos estudiando la Escritura, que es bueno estudiarla. Hemos visto algunas citas bíblicas y citas de espíritu de profecía, cómo fue que los líderes llegaron con sus negocios al templo y cómo nuestros líderes hoy en día están llegando con sus negocios al templo y cómo muchas personas no llegan con libros, sino que llegan con churros, con galletas, con jugo, con fresco a los templos. ¡Qué vergüenza! Así está el cristianismo hoy en día y nosotros tenemos que poner atención y dejar tales prácticas. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Y es bonito, como les digo yo, llevar las cosas en paz, en tranquilidad, pero sin mencionar las cositas que nos van afectando y que nosotros sabemos que es necesario dejarlas.
aquí, este lugar no venimos para contender con ninguna persona, solo venimos para exponer la Escritura, y eso es lo maravilloso. Cuando nosotros aceptamos el consejo del Señor con alegría, entonces ahí hay victoria. Pero si ya vamos un poco ahí desanimados, un poco como incómodos, entonces las cosas se nos vuelven más duras. Pero no, la Escritura tenemos que estudiarla con esa inteligencia, con esa disposición, y como les digo yo, hay cosas fáciles de poder hacer que no se complica tanto y muchas veces nos estamos complicando. Que el Señor nos ayude y vamos a ponernos en pie, vamos a cantar un nuevo canto para finalizar el programa de día sábado de hoy. Número 23. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más, oh Dios, te agradecemos por habernos permitido estar en este lugar, reconociendo, Señor, en este momento y en este día, refrescando nuestras mentes, que esta es tu casa y que a ti te pertenece, oh Dios, y que tú tienes tus propios reglamentos en tu casa y que no tenemos tal autoridad, oh Dios, para poner nuestros reglamentos en este lugar. Por favor, Señor, yo sé que muchas cosas las desconocemos. Yo sé, oh Dios, que hacemos cosas en contra de tu voluntad, así como aquellos muchachos cuando tú, oh Dios, en el santuario pusiste la propuesta de cómo tenían que ser las cosas, qué fuego tenían que usar, qué fuego no se iba a usar, y vemos, oh Dios, que los muchachos desobedecieron, los jóvenes sacerdotes, y ofrecieron cosas que tú no pediste, y entonces tuvieron problemas. Yo sé, oh Dios, que nosotros en nuestros días también no estamos exentos de los problemas. Si en el santuario surgió ese problema y hicieron de tu morada algo que no era correcto, lo profanaron, el fin era, Señor, alejar tu espíritu de este lugar. Entonces, oh Dios, también vemos que en el templo ya más reciente, oh Dios, cuando nuestro Dios como ayudador, como nuestro rescatador, vino a estar entre la humanidad, también Él miró, oh Dios, las grandes cosas malas que se hacían en el templo. Oh Dios, aunque somos llamados a estos lugares a poder estar congregados, porque tu palabra dice que no debemos dejarnos de congregar, como algunos lo acostumbran, entonces tú nos invitas a congregarnos,
pero tu palabra dice que hay que hacer las cosas decentes y en orden. Por favor, Señor, ayúdanos para entender, porque solo tocamos unos dos pequeños puntos, pero hay muchas cosas que es necesario poderlas tomar en cuenta. Nuestra actitud, cómo venimos, cómo vestimos, qué hacemos, cómo es nuestra conducta en este lugar, cómo son nuestros hijos, qué hacen, cuál es el ruido que se oye. Oh Dios, entonces todo eso es necesario que nosotros podamos atencionarnos, porque este es lugar santo y debemos de venir santificados también a este lugar, y muchas veces, oh Dios, no estamos santificados, no estamos aptos para estar en este lugar, pero Señor, por favor ayúdenos que necesitamos aprender cada día de ti. Por ahora, Señor, hemos tocado dos puntos importantes acerca de los negocios en los templos, que tú no lo permites, que tú no lo aceptas así. Y si tú no aceptas así los negocios en el templo, entonces, Señor, yo quiero ponerme a tu disposición. Y quiero retar también, oh Dios, en esta mañana a nuestros hermanos para que no hagamos negocios en tu templo. Si a ti te agrada así, nosotros queremos hacer tu voluntad. Entonces, ayúdanos, danos fuerza, porque nosotros solos no podemos, pero con tu ayuda podemos vencer ese problema entre nosotros y podemos ayudar a nuestros pastores para que también reflexionen y los negocios se hagan en nuestros hogares y sea más limpio el asunto y no profanemos tu santuario. Quédese, Señor, con nosotros, perdona nuestras ofensas, lleve en paz y en bien a nuestros hermanos en sus hogares y esperamos siempre disfrutar de tu compañerismo. En el nombre de Jesús. Amén.